Sí, sí, Fabio, estamos bien. Ahí está, buenísimo. Bueno, arrancamos un poquito tarde. No sé qué le pasó a mi compu ahí que se reinició Brave, no quería arrancar, no iba para ningún lado y tengo todo ahí. Bueno, hoy nos toca ver un poquito de diseño responsive, ¿sí? Y lo que viene asociado a ello, que son las media queries y algunas técnicas ahí de optimización para cuando cambiemos de pantallas, ¿sí? Cuando cambiemos de ancho de dispositivos de pantallas. Bueno, todos estoy el trabajo, bien, problema. Bueno, ¿cuál es la idea? Vamos a ver un poquito de los fundamentos ahí del responsive design y vamos a ver todas estas técnicas y después vamos a hacer un pequeño práctico para poner en práctica, de redundancia, las técnicas aprendidas, ¿sí? Con lo primero que quiero que comencemos es con el tema del viewport, que el viewport un poquito les debería ir sonando un poquito, ya que lo hemos visto que cada vez que iniciamos un sitio web, eh, en la plantilla lo ponemos dentro del head, ¿sí? Ok. Cuando hablamos de la palabra viewport, no estamos hablando de otra cosa. Esperen que, Cuando hablamos de la palabra viewport, no estamos hablando de otra cosa más que el área visible dentro de cualquier navegador web. esperen que se me trabó todo. Sí, sí, a ver, vamos de Hola, vuelta. disculpe la demora. ¿Alguien más escucha cortado o soy yo? ¿Se me escucha medio cortado? Sí, estaba medio trabado, me parece. A ver, ahí pongo de nuevo el video, así. Cuando quise poner pausa, no me lo tomó. Ahí, ahí puse pausa, ahí le pongo buena calidad y lo verán. De todas maneras, ahí tienen el video en las diapositivas. No sé qué fue. A ver, creo que ahí está mejor. Cuando hablamos de la palabra viewport, no estamos hablando de otra cosa más que el área visible dentro de cualquier navegador web. Es a través de este viewport donde se define lo que se ve en pantalla. La configuración es bastante básica, pero muy importante, ya que gracias a ella, y mucha magia de CSS, nuestro documento HTML podrá visualizarse perfectamente bien en cualquier dispositivo. Es decir, que nuestro sitio web será responsivo, adaptativo a cualquier resolución de pantalla. Antes que nada, lo importante es saber que la configuración del viewport no va dentro del documento CSS, sino que va directamente sobre el documento HTML como una etiqueta más dentro de la etiqueta head. La configuración del viewport se ve así. Ahora hablemos de sus partes. El atributo name permite usar la etiqueta meta para configurar el viewport. Por ello es que su valor justamente es este mismo. El atributo content permite configurar dos cosas básicas. Width, por un lado, y con esta porción de texto como valor del atributo content y con el valor device width, estaremos configurando básicamente que el ancho del contenido del documento HTML deberá ser igual al ancho del dispositivo. Es importante aclarar nuevamente que esto por sí solo no hace realmente mucho, ya que todo lo demás dependerá de las líneas que en nuestro CSS dispongamos luego para que el sitio sea realmente 100% responsive. Por otra parte, aparece Initial Scale, y con esta porción de texto, como valor del atributo content, y con el valor 1, estaremos configurando que la escala inicial, o porción de zoom in, que tendrá nuestro documento, deberá ser igual a 1. Con esta etiqueta basta para configurar el viewport y dejar nuestros documentos HTML preparados para generar documentos 100% responsive. ¿Se les trabó a ustedes también un poquito al final o no? No, se escuchó bien, decía 100% responsive al final, ¿no? Cuando hablamos Sí, pero es como que vi que el video venía medio atrasado, me pareció. Pero no sé si lo vieron como Sí, de lo que yo. sí, pero ¿Sí? igual están las diapos también.
profesor, Sí, y sí, se entendió. Gracias. sí, gracias. Bueno, entonces, hablando un poquito de el viewport, ¿sí? Cada vez que nos referimos a él, a lo que nos vamos a referir es al espacio visible que tiene el navegador para mostrar el sitio web, ¿sí? Que, acá como les puse, sí, es todo, desde donde arranca en cada una de las esquinas, ¿sí? Y vamos a ver que tenemos dos medidas asociadas con esto, ¿sí? Tenemos algo que es el ancho del viewport y el alto del viewport, ¿sí? El espacio visible. Bien, entonces, las medidas que tenemos, muy similares a los porcentajes que utilizábamos, son en BW y en BH, ¿sí? Viewport width sería BW y viewport height, o sea, altura del viewport, el alto del viewport, ¿sí? Entonces, algo que nosotros utilizábamos muchos eran el porcentaje en sí, pero como yo les había dicho, el porcentaje tiene que ver no con lo que nosotros vemos en pantalla, sino con el porcentaje que ocupa un elemento en base a su contenedor, ¿sí? Si el contenedor justamente era el body, bueno, ahí dependería del alto que tenga el body, ¿sí? Pero el alto del body iba variando dependiendo de la cantidad de elementos, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Estas dos medidas, sí, las pueden ver así, ¿sí? W, todo esto de aquí, todo sería el 100% del W y todo el alto sería el 100% del BH. ¿Bien? ¿Qué más? Este viewport es fácilmente modificable por el cliente, ya que simplemente lo que tiene que hacer es cambiar el ancho de la ventana cuando está en el escritorio, ¿sí? Simplemente si nosotros modificamos este ancho, ¿sí? Ahí ya estamos modificando el ancho y cómo se ve una página dependiendo del ancho, ¿sí? Entonces, generalmente, por ejemplo, si nosotros ingresásemos aquí a la página de la UNTREF, podríamos ver que a medida que yo voy cambiando el viewport, ¿sí? Generalmente cuando tenemos así muchas tarjetitas, ¿sí? Cuando el viewport es muy ancho, nosotros vemos tres tarjetitas, tres columnas. Pero a medida que vamos achicando el ancho, fíjense que va a llegar un momento que ya no entran más, o sea, es muy incómodo que estén las tres, y generalmente el diseñador lo que hace es mostrar de una tarjetita, ¿sí? A ver si ahí achicando un poquito más. Bueno, parece que acá no. Qué raro. No recuerdo si acá la de la UNTRA sí tenía, pero estaba casi seguro que sí. Otra cosa, otra manera de la cual pueden jugar con esto es de la siguiente manera. Pueden achicar el viewport desde aquí, ¿sí? Y simplemente achican las herramientas, ahí fíjense que van achicando y en un momento, ¿sí? Se salen de la pantalla y un buen diseño debería enviar aquel elemento hacia abajo, ¿sí? Por ejemplo, si lo vemos aquí en InfoBae, van a ver que también, en realidad en cualquier página de diario, ¿sí? Van a ver que muestran en dos o más columnas, ¿sí? Cuando tienen mucho espacio, ¿sí? Van poniendo más columnas, ¿sí? Y cuando tienen poco espacio, estas noticias las van achicando, ¿sí? Y van haciendo que ocupen, en este caso, dos columnas, pero cuando los dispositivos son suficientemente estrechos, ¿sí? Fíjense que ahí ya se ve una sola columna las noticias. Firefox tiene un modo viewport, no sé cómo será en Brave. Bien, Brave, al igual que todos los que sean basados en Chrome, tienen por aquí una herramienta, que se las voy a mostrar igual, que es esta que está por aquí, ¿sí? Fíjense, ustedes tocan aquí el Toggle Device Toolbar, que se activa con Ctrl+Shift+M también, y acá les permite jugar con esto, ¿sí? Con las diferentes medidas. Y desde aquí pueden elegir, por ejemplo, algún dispositivo, ¿sí? Un Galaxy Z Fold, ¿sí? Y ahí pueden ver cómo es que se vería en un Galaxy Z Fold, ¿sí? Aquí, pueden
pueden cambiar ahí el porcentaje de cómo lo ven, ¿sí? Y así se vería exactamente en ese dispositivo, ¿sí? Ahí pueden ver cómo es que, pasando el mouse, el dedito en realidad, ¿sí? Interactúan con la página. Ahí pueden cambiar un iPhone, pueden personalizar también acá en Edit y acá agregar otros dispositivos. Acá hay una lista de dispositivos que ya tienen alto y ancho predefinido, pero ustedes pueden poner aquí algún custom device y lo ponen la resolución de pantalla que ustedes tengan, ¿sí? De dispositivo. Bien. Sí, ahí como dice Pablo, algo que ya vamos a ver es que hay diferentes breakpoints, ¿sí? Pero generalmente, ahí si se fijan en los celulares, ¿sí? Ahí fíjense, 414, 390, 430, todos tienen diferentes dispositivos, pero ninguno baja ahí los 320, ¿sí? Bueno, acá es un iPad. Ah, está. Esta la Surface creo que también es una tablet. Pero bueno, ahí fíjense, el Galaxy Z Fold tiene 344 que ahí es bastante chiquito, ¿sí? Entonces eh, ya con eso cubren, ¿sí? Con 320 para adelante, en realidad, bueno, 340 y pico, fíjense que son ahí. Pero bueno, depende ahí de nuestros usuarios, digamos, ¿sí? Y lo que les recomiendo es ahí con una versión por ciento y ya pueden ver exactamente cómo es que estaría viendo un usuario en esta resolución. Bueno, ¿qué más? 320 píxeles debe ser responsive, menos no. A ver si entendí bien la pregunta. Exacto, sí. Generalmente sí, a menos de 320 ya si se ve medio mal cuando achican más de 320, bueno, ya es como, qué lástima que tengas un dispositivo con una pantalla tan chiquita. Claro, sí, creo que hay algunos dispositivos en la India que son súper ultra económicos, que son así muy chiquitos, pero nada, no es el estándar. Bueno, ¿qué más? Entonces, tenemos nuevas unidades que se nos van a sumar junto con esto de los viewports, ¿sí? Tenemos, por un lado, el viewport width, ¿sí? Que corresponde al área que ve el usuario, corresponde al ancho del área que ve, ¿sí? El viewport height, ¿sí? Que tiene que ver con la altura en sí. Después tienen el Vmin y el Vmax, que son el viewport minimum y el viewport maximum, ¿sí? Que tiene que ver otra vez con el viewport, ¿sí? Pero usando como base la dimensión más pequeña, ¿sí? Del viewport en sí. ¿Qué más? Bueno, en cuanto a las unidades, por aquí tienen un enlace que es un convertidor de unidades, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito de las unidades en sí. ¿Sí? En eh, CSS hemos estado utilizando como unidad puntera nuestra el píxel, pero además de poder utilizar el píxel, pueden utilizar otras medidas como por ahí famoso centímetro, la famosa pulgada, que en inglés es inch, eh, el milímetro, y después hay otros más que eh, está el pica, el pon, el rubí, el cicero, el agate, que, nada, por aquí nadie las usa. Además de esto, sí, en cualquier momento pueden utilizar Google y también decir, bueno, 200 píxeles a centímetros. ¿Sí? Y ahí, no sé si, eso sí es porque, no he entendido, ahí está. Ah, no. En algunas otras medidas me parece que sí lo hace, ahí cambiar de píxeles a esto. A ver, sí, me parece que son para las otras medidas más comunes, pero bueno, ahí vamos a ver otras medidas. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Bueno, unidades de medida. De las unidades de medida, ahí vamos a hablar un poquito.
y por aquí. Esperemos que ande bien el video, y si no también están ahí en las diapos, que también las tienen. Hasta el momento hemos trabajado con la única unidad de medida que conocemos, el píxel. Pero, ¿qué debemos saber de él? Básicamente podemos decir que en CSS hay grupos de unidades de medida, las medidas absolutas y las medidas relativas. Las medidas absolutas, tal como su nombre lo indica, son radicales, es decir, no cambian dependiendo de su contexto, sino que siempre se mantendrán igual. El píxel está dentro de esta categoría. Por el contrario, las unidades de medida relativas son todas aquellas que pueden llegar a cambiar si su contexto cambia. Conozcamos ahora las unidades de medida relativas más comunes. El porcentaje es la unidad de medida relativa más común y la más fácil de entender, ya que realmente es muy básica. Si tuviéramos la siguiente estructura HTML con las siguientes reglas de estilo CSS, vemos que la caja hija se encuentra dentro de la caja madre. También podemos ver que la caja madre tiene asignado un tamaño en width de 600 píxeles. En este caso, una medida absoluta. Mientras que caja hija tiene un width con el valor 50%. Esto último quiere decir que caja hija tendrá de ancho el 50% que tenga de ancho la caja madre. En este caso sería 300 píxeles. Pero, ¿qué pasa si el ancho de caja madre cambia a 960 píxeles, por ejemplo? En este caso, caja hija, quien no ha sufrido ninguna modificación directa en su CSS, sí recibirá una modificación de tamaño, ya que su contexto cambió, y por ello ahora caja hija tendrá un ancho de 480 píxeles. Así funcionan las unidades de medida relativa. Tomarán a su contexto contenedor como referente para poder calcular sus propios valores, en este caso expresados en porcentaje. Vale la pena aclarar que el contexto de cambio siempre es directo. Es decir, si dentro de una caja, llamémosla caja grande, con un width de 480 píxeles, hubiese otra caja, caja chica, con 30% en width, el contexto referencial para esta nueva caja será entonces su contenedor directo, o sea, caja grande. Entonces, su tamaño de ancho tomará como referente de cálculo a esta última. Por ello, el valor final en width de esta nueva caja, de caja chica, será de 144 píxeles. Pues 144 píxeles es el 30% de 480. Pura matemática básica. Si en algún momento tuvieras que pasar tus unidades de medida expresadas en píxeles a porcentajes, te bastará hacer una regla de 3 simples. Hablemos ahora de otras medidas relativas. A esta altura ya sabemos que el viewport es el área visible de contenido en el navegador, y en las versiones más recientes de CSS esto no pasó desapercibido, pues con él se crearon dos nuevas unidades de medida, el BW o Viewport Width y el BH o Viewport Height. Vale la pena aclarar que estas dos funcionan como los porcentajes, pero con un cambio particular. Cuando un elemento posee un valor expresado con alguna de estas dos unidades de medida, el contexto referencial para calcular el valor final no será el contenedor directo de ese elemento, sino que todo se calculará en función de la medida que tenga el viewport en su ancho, o viewport width, o en su alto, o viewport height. Pensemos que tenemos un dispositivo móvil que visualiza nuestro sitio web y tiene un viewport así: 420 píxeles de ancho, 720 píxeles de alto. Ahora bien, pensemos que dentro de nuestro documento tenemos la siguiente estructura HTML, con las siguientes reglas de estilo. En este contexto, el elemento con clase contenedor tendrá un ancho de 378 píxeles, lo que corresponde al 90% del ancho de su contenedor. Ahora bien, si nos fijamos en caja, podríamos pensar que ese elemento tiene
37.8 píxeles de ancho y de alto. Pero la verdad es que esto no es así, ya que si nos fijamos, sus unidades de medida son respecto al viewport. Entonces, en este sentido, no importará para nada el tamaño del elemento contenedor, sino que se tomará como referente de cálculo al viewport, que tal como lo dijimos anteriormente, es de 420 píxeles de ancho y 720 píxeles de alto. Por lo tanto, caja tendrá un ancho de 42 píxeles de alto y 72 píxeles, o sea, el equivalente al 10% de ancho y alto del viewport respectivamente. Esto sin importar cuál sea el tamaño de ancho y de alto de su elemento contenedor directo. Estas no son las únicas medidas relativas que existen, pero para poder dejar la pelota del lado de tu cancha y darte un espacio a la lectura, te invitamos a que leas y analices este artículo que habla bastante en detalle de los EMS y de los REMS, medidas relativas especialmente diseñadas para trabajar con tipografías. Bien, a ver. Entonces, eh, sí, ahí como dice Pablo, es raro ver a alguien trabajar en centímetros, pero sí, imagino que antes cuando venía un diseñador y te daba el diseño en una página, en un papel, para implementarlo, si no tenían otra manera de ubicarse, agarramos la reglita, pero bueno, nada, están ahí como un breve recuerdo. Bueno, entonces, hasta el momento sí utilizamos ahí píxeles, sí, y no es que vamos a dejar de utilizar píxeles, sino que también vamos a incorporar algunas, ¿sí? Entonces, generalmente tenemos dos categorías, ¿sí? Por un lado tenemos la categoría de las medidas absolutas y por otro lado las medidas relativas, ¿sí? Bueno, por el lado de las medidas absolutas, ¿sí? El que más vamos a ver es el píxel, ¿sí? Pero hay otras más, el centímetro, el metro, etcétera, ¿sí? Y por el lado de las relativas, cuando hablemos generalmente de fuentes, vamos a estar viendo muchísimo el uso de los EM y los REM, ¿sí? Que vamos a ver ahora cómo es que influyen, ¿sí? Bueno, por el lado de las medidas absolutas, ¿sí? Por aquí tienen la tabla completa de todas las que pueden utilizar, ¿sí? Por ahí está el píxel, los points, ¿qué más? Las pulgadas, los centímetros, milímetros y las paicas, ¿sí? Que, bueno, ahí viene heredado de las tipografías. Bueno, por aquí tienen la equivalencia de las pulgadas. Esto sí, lo pueden hacer en Google. A píxel me parece que no, pero sí, en pulgadas, a centímetros, milímetros, etcétera, sí pueden hacerlo. Si ponen 2,54 centímetros o la cantidad de centímetros que quieran las pulgadas, o con pesos, sí se los hace. Bien, pero lo que nos interesa a nosotros es que ver cómo es que tienen influencia las medidas relativas, ¿sí? Las medidas relativas es a las fuentes lo que es el tema de porcentajes y los viewport width y viewport height, ¿sí? Entonces, cada vez que le demos medidas a fuentes, no vamos a utilizar ni porcentaje, ni viewport width, viewport height, sino que vamos a estar utilizando generalmente o píxeles como medida absoluta o EM y REM como medidas relativas, ¿sí? Que nos convienen mucho más, ¿sí? Y fíjense, por aquí tienen ahí un poquito la equivalencia, pero vamos a ver ahí un poquito de qué tal, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de medidas, sí, generalmente o son eh, relativas al contenedor padre, sí que ahí vimos el porcentaje, o al tamaño del viewport, que vimos ahí, viewport width y viewport height, o al tamaño
de la fuente del sitio o al tamaño de la fuente del contenedor padre, ¿sí? Entonces, si es con respecto a la fuente del sitio, es muy similar a el tamaño del viewport, y si es con respecto al contenedor padre, sería similar a el porcentaje, ¿sí? Y ahí tenemos los G y R. Entonces, el primero que vamos a ver son los EMPs, ¿sí? Que esto es similar a lo que les decía eh, del porcentaje que es relativo al elemento padre. Disculpenme un segundo. Ah, el frío me está matando de la alergia. Así que me empieza, me empieza a picar la nariz cuando hace mucho frío, no sé por qué. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Como el punto de referencia va a ser el font size tiene que arrancar en un valor, ¿sí? El font size que viene por defecto es el del HTML, ¿sí? Que es 16 píxeles por defecto. Se toma como por defecto, pero eso es algo que el usuario puede cambiar. Y creo que también yo se los había mostrado, pero pueden venir desde aquí. Fíjense en sus navegadores, generalmente si van ahí a configuración, van a ver en una parte de aspecto, de interfaz, que por algún lugar tienen que tener ahí tamaño de la fuente, ¿sí? A ver, fuente, ahí está, ¿sí? Y por aquí, fíjense que tengo el tamaño de la fuente, el mediano, que es el recomendado, que desde aquí lo pueden personalizar, y fíjense que acá yo tengo configurado el estándar, que es I16, ¿sí? Eh, y por aquí pueden estar cambiando, ¿sí? Pueden personalizar si quieren algún otra fuente estándar, etcétera. Si quieren que en vez de 16 sea, no sé, 28, ¿sí? Entonces va a cambiar, si está en REM, ¿sí? Se va a ir adaptando a las eh, discapacidades o diferentes capacidades de accesibilidad que tenga el usuario, ¿sí? Si el usuario tiene problemas para ver letras chiquitas, generalmente va a venir acá, ¿sí? Y va a decir, bueno, para todas las páginas, en vez de entrar a cada página y hacer zoom, vengo y voy cambiando acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo se aplica el EM? Bueno, para aplicarse, lo que hace es tomar el font size del elemento padre, el tamaño de la fuente del elemento padre, que es la primera vez que lo aplique, va a ser, ¿sí? El del HTML, por ese número que nosotros le pongamos al EM, ¿sí? Entonces, en este caso es 1,5 de 16 píxeles, así que simplemente se multiplica uno por el otro, y tenemos 24, ¿sí? En este caso, también si quieren, eh, muchas veces ayuda relacionarlo con el porcentaje. Entonces aquí estoy diciendo que 1,5 es 150% del tamaño que tiene el padre, ¿sí? Entonces se le suma un 50% al del padre, 16 más el 50%, que es 8, 16 más 8, 24, ¿sí? Bueno, eh, ¿qué más? Este valor de el EM puede cambiar, ¿sí? En un mismo elemento puede tener dos valores distintos, ¿sí? Si nosotros le ponemos que el font size es, por ejemplo, 2M, aquí como resultado tomaría el font size del elemento padre y a eso, ¿sí? Eh, le daría un resultado de, supongamos que es 16. 16 por 2M serían 32, ¿sí? Píxeles. Pero si lo aplicamos en cualquier otra propiedad que no sea el font size, lo que nos va a dar como resultado es tomando como base el font size del elemento actual, ¿sí? Así que tiene dos formas de calcular, ¿sí? Dependiendo de dónde se encuentre, ¿sí? Si es en el font size, que es donde más se utiliza, y toma el font size del elemento padre, y si es en cualquier otra propiedad, toma el font size del elemento actual. ¿Se entiende? O repetimos.
Espero que recién calcule. Entonces, bueno, fíjense, aquí el padding tiene el mismo valor que, fíjense que habíamos calculado anteriormente, ¿sí? Que era 1.5 M, ¿sí? Pero cuando hacen el font size se calcula en base al font size del elemento anterior, ¿sí? Que da 24 píxeles. Pero en este caso, fíjense que al ser 1.5 M, ¿sí? Y es otra propiedad distinta del font size, toma los 20 píxeles del font size actual y a eso se lo multiplica, ¿sí? M, a ver, ¿qué dice por aquí el chat? M, entonces, font size del elemento padre por el tamaño que le ponga previo a M. 0.5 M, si 16 píxeles es el normal en HTML, será 8 píxeles. Exacto, sí. Si se lo aplicás al font size, ¿sí? Si se lo aplicás al font size, vas al elemento padre. Si el M se lo aplicás a otra propiedad que no es el font size, ves el font size del elemento actual, ¿sí? Como es en este caso. ¿Bien? Eh, ¿Qué más? Por otro lado, perdón, antes de pasar al otro, vemos aquí un pequeño ejemplito de cómo es que se aplica, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, ¿sí? Esto sería una estructura HTML, ¿sí? Sin ningún cambio, ¿sí? Si ustedes no le cambian el font size a ninguno, ¿sí? Si tienen todos un M, vamos a tener que todos tienen 16 píxeles, ¿sí? Fíjense que esto se aplica en cascada, ¿sí? ¿Qué más? Esto de los EMS es una medida que a veces puede ser un poquito conflictiva, ¿sí? Porque, fíjense, que ustedes al cambiar el tamaño de uno en la cascada, ¿sí? Por ejemplo, aquí se cambia el tamaño de div a 32, entonces cambian todos los tamaños que están en abajo en cascada, ¿sí? Entonces, fíjense, el font size del párrafo pasa a ser 32 píxeles y el font size del strong pasa a ser 32 píxeles, ¿sí? Recuerdan que cuando nosotros hacíamos cosas en las letras, yo les decía que estas cositas se heredaban, ¿sí? Entonces como que nos cambiaba todo por debajo, ¿sí? Entonces, fíjense que al cambiar un elemento padre, ¿sí? Cambian todos sus descendientes. ¿Qué más? Si ahora cambiamos alguno de sus descendientes, si en este caso el font size del párrafo lo cambiamos a 1.5 M, fíjense que va a tomar el elemento padre, que es 32 píxeles, ¿sí? Y 32 más el 50%, que es 16, nos da 48, ¿sí? Y automáticamente el strong que estaba ahí, ¿sí? Cambia a 48 píxeles, ¿bien? Entonces como que va heredando todo. Bien, entonces, hasta acá se entiende, ahí con el ejemplito generalmente se ve mucho mejor y se termina un poquito de entender. ¿Sí? Bien, y como dice por ahí Pablo, eh, generalmente lo que se recomienda no es trabajar con este, sino con la siguiente medida, que son los REM, ¿sí? Bueno, acá otra cosita que van a tener es que si ustedes o el usuario cambian el tamaño inicial del HTML, cambian todos los demás en cascada, ¿sí? Entonces, fíjense que al poner 10 píxeles, ¿sí? Este cambia a 20 y este cambia a 30. ¿Bien? Entonces, luego, ¿sí? Simplemente si cambia el tamaño de la pantalla, pueden cambiarlo solamente al HTML, ¿sí? Y va a cambiar todo. Bueno, por otro lado, tenemos los REMS, que es la medida recomendada para utilizar en las fuentes, que es la medida adaptativa, ¿no? Funcionan muy parecidos a los EMS, ¿sí? Por eso tiene la R ahí al principio, porque son los EMS relativos, ¿sí? Y los M en realidad viene por
algo que es el tamaño de la M. Entonces por eso llaman el tamaño de la M. No era root M's. Tenía entendido que era relative M's. Ah, M's, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando buscas el origen de la palabra? Origen. Rem, on. Tiene un nombre. Sí, tiene que ver con root M. Ahí está. Perdón. Sí, 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 era root M. Stands for root M. Ahí está, gracias. Gracias, Luana. Bueno, entonces, sí, sí, ahí tiene más sentido. ¿Por qué? Porque van a ver que no tiene que ver no es relativo al padre, ¿sí? Los anteriores son relativos al padre, ¿sí? Ahí como dice Luana, ambos son relativos. Eh, ¿Sí? Pero ahora fíjense que si nosotros tenemos un HTML que tiene un font size de 16, ¿sí? El siguiente, el body, al aplicarle 2 rem, toma como base 16 píxeles, ¿sí? Que bueno, acá hubiese dado lo mismo si fuese rem o em, ¿sí? Pero la diferencia, fíjense que en la cascada, este que está aquí, este div, ¿sí? No va a tomar como relativo al elemento superior, sino que siempre toman como relativo a la raíz en sí, ¿sí? Al HTML. Entonces, dependiendo siempre del tamaño del HTML, ¿sí? Van cambiando todos los demás, ¿sí? Pero si cambia alguno en el medio, no tienen todo ese problema de ver toda la cascada, ¿sí? Generalmente, eh, si trabajan con EM, tienen que ver toda la cascada, tienen que ver, a ver, el padre qué tamaño tiene, ¿sí? Y ir viendo ahí de la cascada, y si ponen algún elemento que tenga un tamaño en EM en otro, ¿sí? Que tiene superiormente otro tamaño en EM, ¿sí? Tienen que readaptar todo, ¿sí? En cambio, utilizando los REMs, ¿sí? Vamos a ver que es mucho más fácil adaptar generalmente cuando avancemos un poquito más, cuando trabajamos con React, ¿sí? Diferentes componentes, a veces se utilizan en diferentes partes de la página o se reutilizan partes del HTML, ¿sí? Y esto nos ayuda mucho más a que sea todo adaptativo, ¿no? Bien, entonces, por aquí, ¿sí? Ahí tienen la tablita, ¿sí? El em es la que se combina con el uso de unidad absoluta, ¿sí? Se puede usar también en decimales. Por ahí tienen el root em, ahí está. La etimología se llama, ahí está. Sí, se me había olvidado la palabra etimología, el origen de la palabra. Bien, y después por aquí tienen eh, porcentajes, y también se puede utilizar porcentaje para trabajar ahí con lo que son, ¿cómo se llama? Textos, ¿sí? Pero generalmente no es lo más común, ¿sí? Por aquí después también tienen otras más, y no son las únicas, ¿sí? Pero con lo que vamos a trabajar es ahí con em y rem, ¿sí? Bien, por acá se me duplicó la diapo, por ahí estaba la de cambiar de unidades, ¿sí? Y por aquí tengo una pequeña presentación para que hagamos ahora. A ver si puedo sacar una captura y la mando por aquí. Hacemos una pequeña ejercitación para trabajar con... Ahí creo que se envió. Y ahí voy a crear unas pequeñas breakout rooms. Así que trabajamos. Es bastante cortita, así que seguramente terminan rápido y ya pueden volver enseguida. Denme un segundito ahí.
terminar automáticamente. Y ahí. Voy a poner pausa un poquito. No, ahora Ahora sí. sí. Ahí está. Profe, entonces, ¿ese se podría usar para imágenes también? O sea, en este caso lo podríamos haber usado en la imagen. A los semi-RAM. No, no a los VH y W. Sí, VH y W sí lo pueden utilizar en imágenes, generalmente en todo lo que no sea texto, ¿sí? Ahí sí utilizan porcentajes o VHW, ¿sí? Todo lo que no sea texto. Todo lo que sea relacionado con texto, que son el font size, todo lo relacionado con el box model o el line height, el interlineado, ¿sí? Bueno, todo lo relacionado con el box model sería ahí eh, el padding, el margin, ¿sí? Esos son medidas que generalmente van relacionados eh, con el texto, ¿sí? Porque mientras más grande sea el texto, quieren tener más padding o más margen, ¿sí? Muchas veces. Generalmente con el padding en sí, ¿no? Bien. Bueno, avancemos un poquitito más entonces. Lo siguiente que quiero que veamos es un poquito de los fundamentos ahí del diseño responsive. Viene por el lado de que hoy en día se utilizan los dispositivos móviles un montón, sí, y esto imagino que ya lo saben, cada vez esto crece más la diferencia, esto es del 2021-2022. Eh, y por acá, las tablets sí son muy poquitas. Creo que por acá hay estadísticas argentinas, ahí está. Que fíjense que en Argentina incluso mucho más se utiliza eh, los celulares y bueno, generalmente a veces mientras más baja un poquito el tema de adquisición de computadoras, hay mucho celular con el cual se navega en Internet y por eso es muy importante que nuestras páginas generalmente tengamos un diseño basado en lo que es móvil, ¿sí? Porque es donde está el mayor mercado, ¿sí? O el mayor consumo. En cuanto a las medidas de pantalla, fíjense que por aquí están las estadísticas y tenemos que de lo que más se utiliza, y bueno, porque la mayoría de las computadoras que utilizan estas resoluciones son 1920 a 1080, también por ahí está 1366, ¿sí? Pero todas estas que están aquí con llavecitas, fíjense que corresponden a todo lo que son celulares, ¿sí? Entonces, la mayoría, ¿sí? Corresponde a celulares en sí, ¿sí? Así que, si bien hay algunos que utilizan mucho la computadora para navegar, también eh, complementan el uso con celulares. Sí, sí, por acá tienen por ahí todas las estadísticas y bueno, incluso ustedes se habrán dado cuenta de que pasamos mucho tiempo con el celular en sí, ¿no? Bueno, eh, por aquí, desde el 29 de junio de 2007, por allá en la presentación del iPhone 1, ¿sí? Y el navegador web móvil Safari, ¿sí? Ahí se generó toda una revolución, ¿sí? Por aquí tienen un videito en cuando hacen todo el tema de la presentación, ¿sí? Y ahí lo que se promocionó mucho es un nuevo paradigma de diseño de páginas que se denomina Mobile First, ¿sí? Eh, y todavía faltaba un año para que naciera todo lo que es HTML5 como lo conocemos hoy en día, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Pensar hoy en diseño web solamente para web de escritorios es muy raro, ¿sí? Y por eso generalmente vienen acompañados los diseños de diseños para móvil, ¿sí? Eh, y cuando se hacen estos diseños, ¿sí? Se tienen en cuenta diferentes tamaños de pantalla, ¿sí? Por ejemplo, aquí pueden ver que generalmente cuando tenemos texto, ¿sí? En escritorio, tenemos una cierta disposición de los elementos. Fíjense que eh, aquí esto ocuparía un poquito más, ¿sí? Y a medida que vamos achicando, también van a ver que se achican algunos elementos, ¿sí? Y cuando llega a smartphone, generalmente ahí lo hacemos súper chiquito, ¿sí? Y ahí vamos a hacer una pequeña demo de cómo haríamos esto
con la herramienta que nos provee aquí CSS, ¿no? Bueno, eh, ¿qué más? Otra cosita que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros añadimos este tema de responsividad, ¿sí? También tenemos que eso nos da visibilidad en los resultados de búsquedas y el SEO en sí, en la Search Engine Optimization, ¿sí? Que ya habíamos hablado un poquito. Bueno, entonces, el paradigma que generalmente hoy en día se utiliza más, ¿sí? Es este que está por aquí, el Mobile First. Paradigma es la forma de pensar, ¿sí? En la forma de, en este caso sería de pensar en el diseño, ¿sí? Primero hago diseño mobile y después voy eh, pensando en cómo esto se va a adaptar cada vez que agrando mi página, ¿sí? Y generalmente hacer un diseño mobile es mucho más rápido que el diseño desktop en sí, ¿no? Bueno, por otro lado, ¿sí? Es que desapareció, pero también existe lo que es el otro paradigma, ¿sí? Que es el Mobile Apps, ¿sí? Que es el que generalmente vamos a estar aplicando porque la mayoría de los diseños que hicimos hasta ahora, o la mayoría de las implementaciones, fueron en desktop, ¿sí? En pantallas grandes, y después los movimos a pantalla, y después vamos a hacer este movimiento a pantallas más chiquitas, ¿no? Bueno, ¿qué más? Algo que tenemos ahí en cuenta es el Meta Viewport, sí, que esto también ya hablamos un poquito. ¿Qué más? Esto genera una gran diferencia tener la etiqueta Meta Viewport activada o no. Generalmente hoy en día, como ya les mostré, viene ya en Emeta. Ustedes apenas crean la plantilla, ya viene, sí, pero si no lo llegaran a tener, se vería totalmente horrible, ¿sí? Fíjense que utilizando la etiqueta Viewport, ¿sí? Y sin utilizar la etiqueta Viewport, ¿sí? Todo esto no se iría adaptando correctamente, ¿sí? Fíjense que se vería con las mismas medidas, ¿no? Y es simplemente esta etiqueta que ponemos ahí en medio. Por aquí tienen otro ejemplo de cómo se vería sin la etiqueta viewport y con la etiqueta viewport, ¿sí? Y como les decía, viene ya por defecto cuando generan la plantilla, el boilerplate de M, ¿sí? Esta etiqueta viewport tiene varias cositas que son el initial scale, el maximum scale, el user scalable y el width, ¿sí? Que son estos que tienen por aquí, ¿sí? Y generalmente los valores que les ponemos ahí, ¿sí? Tenemos un predeterminado de 1.0, pero la máxima escala que le podemos poner ahí es de 20, ¿sí? La mínima es de 0.5. ¿Qué más? La escalabilidad, que la podemos poner en sí o en no. Generalmente deberíamos dejarlo que sí, la escale, sí, y el parámetro por defecto es el device width. Algo que generalmente se recomienda es que no toquemos nada de eso, y creo que lo puse por aquí, un poquito más adelante. Eh, y generalmente deberían dejarlo ahí como viene por defecto, ¿sí? Ya que si ponemos el atributo user scalable en no, evitamos que el usuario pueda hacer zoom, ¿sí? Y esto puede tener ahí consecuencias negativas para las personas que tengan baja visión, ¿sí? Las personas mayores y cualquier persona que quiera hacer zoom, ¿no? Así que, bueno, siempre deberíamos dejarlo ahí, ¿sí? Y tampoco ponerle el maximum scale en 1.0 porque sería lo mismo, ¿sí? Hace zoom y no podría. A menos que sean algunas páginas eh, que, a ver, que tengan como interactividad de que con el mouse puedan hacer el zoom y no sea necesario hacer el zoom con el control y la ruedita, ¿no? Por ejemplo, creo que no sé si vieron la serie Dark de Netflix. Dark, eh, tenía una página súper linda Dark, no sé si la vieron. La serie es genial, estoy viendo ahí el chat. Pero bueno, por ejemplo, en páginas así, a ver si se ve, creo que sería un poquito más entendible que se cambie esto, ¿no? Bueno, no sé si
si estará caída, me parece que sí, porque ahí está, me pareció medio. Pero tenía tipo un árbol genealógico y bueno, toda la serie gira en base a eso. Y, y está bueno por el hecho ese de que es difícil de entender justamente lo que quieren decir. Y ahí, y ahí está después de elegir la temporada y ver más o menos de ir guiándose, está, nada. Pero bueno, en páginas que son así, súper interactivas, ahí sí tiene un poquito más de razón de ser el no poner la escalabilidad, ¿no? Bueno, después si quieren véanla, ahí es dark.netflix.io, si la quieren ver un poquito más a detalle. Y nada, si no vean la serie, se la súper recomiendo. Bien, ¿qué más? Algo que tenemos que tener en cuenta aquí para cuando hagamos estos diseños responsivos es un concepto que se llaman los breakpoints o saltos, ¿sí? Puntos de saltos, que lo que nos va a permitir es decir, bueno, a partir de este punto es que yo cambio, por ejemplo, de mostrar 3 columnas a mostrar 2, por ejemplo, ¿no? De noticias. Un segundito. Voy a ir abriendo aquí el Visual Studio así ya. Creo que puse U3. Ah, es que me di cuenta. Bueno, y aquí vamos con diseño responsive. Y ahí ya lo voy abriendo así, con un ejemplito. Bueno, entonces, en cuanto a los breakpoints, el decir, bueno, a partir de dónde comienzan las tablets, a partir de dónde comienzan las laptops o las notebooks, netbooks, etcétera, o decir a partir de dónde comienzan los monitores grandes, ¿sí? Es algo que no hay un estándar, ¿sí? Eh, pero sí hay algunos que toman algunas medidas en particular, ¿sí? Por ejemplo, acá pueden ver que está 480, ¿sí? Los celulares de 480, de 0 a 480, de 480 a 768, de 769 a 1279 y de 1280 en adelante podrían ser los monitores, ¿sí? Pero hay diferentes medidas, ¿sí? Por ejemplo, eh, aquí Bootstrap, ¿sí? Que ya lo vamos a ver la semana que viene, creo. Toma unas medidas que son, ¿sí? La extra pequeña de 576 o menos, y las pantallas que son medium de 768 en adelante. 768 es una medida ahí generalmente se toma. Después por ahí está 1200, 1400, 992, ¿sí? Pero bueno, ahí si buscan breakpoints estándar, generalmente no van a encontrar un estándar en sí, sí, pero epa. Ah, pusieron el shopping ahora al lado del to se queda más plata. Pero bueno, sí, ahí pueden ir viendo como estadísticas, ¿sí? Fíjense, por ahí está 1366, 1920, 1600, 1280, ¿sí? Pero bueno, va a depender, ¿sí? Es muy opinionado cuáles deberían ser los breakpoints en sí. Depende mucho de los usuarios, ¿sí? De las métricas que puedan ver, ¿sí? De cuál van a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, ahí está, 672, 990, 1296, ¿sí? Pero bueno, deberían guiarse más por las estadísticas en sí que por opiniones, ¿no? Bueno, continuando un poquito más, generalmente sí, ahí los dispositivos de gama baja se marcan bajo la resolución 360 y 480, ¿sí? Y las tablets se marcan entre 768 y 1024, ¿sí? Y las pantallas de alta resolución arriba de los 1000. Eh, por acá, ahí como les hablé, ¿sí? Hay algunos dispositivos móviles basados ahí en el sistema operativo iOS que tienen un display de 240 píxeles, sí, pero fíjense que ya están para la prehistoria un poquito más. Pero bueno, allá en 2019, sí, por tan barato que eran, ¿sí? Había vendido 100 millones de unidades a nivel mundial, ¿sí? Bueno, lo siguiente que quiero que veamos son las media queries, que es la herramienta que nos va a facilitar todo el tema de
establecer la visualización de los elementos, ¿sí? Dependiendo del dispositivo. Eh, ¿Cómo los podemos aplicar a estas media queries? Una media query viene de consulta, ¿sí? Es una consulta dependiendo del dispositivo, sería ver de acomodar nuestros componentes o elementos, ¿sí? Entonces, esto nos va a permitir modificar algunos altos y anchos, ¿sí? Dame un segundito que, a ver, creo que está medio mal la diapo, a ver. Ah, sí, fíjense que ahí no me tomó el video. Así que bueno, ahí vuelvo grande y ahí pongo. Generalmente, cuando desarrollamos un sitio web, no solo lo hacemos pensando en que el mismo se vea desde una computadora de escritorio, sino que, a su vez, asumimos que podrá ser accedido desde distintos dispositivos, como puede ser una tablet o un teléfono celular. Para lograr que nuestro sitio web se vea perfectamente bien en cualquier dispositivo, CSS nos da una poderosa herramienta, las media queries. Antes de adentrarnos en sus conceptos, vale la pena aclarar que cuando desarrollamos un sitio web responsive, no pensamos en una determinada resolución de salida o un modelo de dispositivo específico. Más bien, nuestro enfoque principal será que el sitio se vea perfectamente bien en cualquier contexto en el que se visualice. Ahora sí, pasemos a entender las media queries. La media query es una regla de estilo que va en nuestra hoja de estilos y que contendrá un conjunto de otras reglas que se aplicarán si y solo si se cumple una condición determinada. Es importante aclarar que las media queries no buscan reescribir todas las reglas de estilo, sino que ajustan aquellas que lo necesiten e incluso crean algunas nuevas, siempre con el objetivo de que la web se vea bien en cualquier contexto o resolución de salida. Inicialmente, una media query se ve así. Para tener ordenado nuestro código, se recomienda escribir las media queries al final de la hoja de estilo. Al definir una media query, observemos que se usa la palabra reservada media, la cual le indica al navegador que visualiza la página que, de cumplirse la condición, se deberán aplicar las reglas allí presentes. Lo segundo que debemos tener en cuenta es que las media queries nos permiten optar por uno de los siguientes dos caminos: Mobile First, que es el recomendado, o Mobile Last, el no recomendado. Mobile First busca desarrollar en primera instancia la versión de la web para los dispositivos móviles y a partir de esta ir progresivamente modificando las reglas y las media queries hasta llegar a la versión de escritorio. Por su parte, Mobile Last busca desarrollar primero la versión de la web para escritorio y luego, a partir de esta, ir modificando las reglas y las media queries hasta llegar a la versión para dispositivos móviles. Se recomienda, siempre que sea posible, arrancar desde la versión para dispositivos móviles, ya que desde allí es más fácil ir pensando en modificar y ajustar lo necesario. Cuando queremos entonces aplicar media queries, pensando en el método Mobile First, la condición de nuestras media queries deberá verse así. Observemos cómo ahora, en la condición, se estipuló la directriz min-width. Básicamente, esta sirve para indicarle al navegador que si la resolución de salida del viewport tiene como mínimo n píxeles, entonces se deberán aplicar las reglas de estilo presentes dentro de esta media query. Ejemplo, la media query anterior aplicará todas las reglas de estilo que agrupe siempre que el ancho del viewport sea de 560 píxeles o más. Es decir, si el viewport tiene 590 píxeles o 650 o más, las reglas de esta media query seguirán surtiendo efecto. Entonces, ¿cuándo es bueno definir una media query? Respecto a esto, no hay una ciencia exacta, sino más bien recomendaciones. Y la recomendación puntual es: si tu sitio en esa resolución de salida se ve mal, es ahí donde deberás implementar un media query. A esto se le suele llamar breakpoint o punto de quiebre. Otra pregunta común es: ¿cuántas media queries necesitamos? Al igual que la anterior, tampoco hay una ciencia exacta al respecto. Pero si tenemos más de 4 media queries, no estamos haciendo muy bien las cosas. Veamos un ejemplo de una hoja de estilo sencilla con varias media query para cerrar un poco más los conceptos. Esta hoja de estilos tiene tan solo 2 media queries y está pensada como Mobile First. La primera media query surte efecto si el viewport tiene un ancho mínimo de 560 píxeles o más. La otra si el viewport tiene un ancho de 990 píxeles en adelante.
Observemos cómo la regla para el body cambia el color de fondo al aplicarse la media query de 560 píxeles. ¿Qué pasa con el font family? Nada, sigue igual. Si no lo sobreescribimos, siempre seguirá igual. Algo similar pasa con la regla de títulos, que al principio arranca con 30 píxeles en font size y en la media query de 560 píxeles ese valor se sobrescribe por 24. De ahí en más, dicha regla de estilo aplicará siempre 24. Lo mismo sucede con la regla de párrafos, la cual va cambiando con cada media query. Como podemos notar, las media queries realmente nos dan el potencial de modificar o cambiar aquello que necesitamos dependiendo del contexto dentro del que nos encontremos y a su vez, no solo cambiar, sino también crear todas aquellas reglas nuevas que lleguemos a necesitar. Ahí estamos. Bueno, entonces, ya estábamos hablando un poquito de las media queries, ¿sí? Por aquí, las medias queries nos permiten cambiar, no solamente con el tema del ancho, ¿sí? Es donde más lo vamos a utilizar, ¿sí? Con respecto al ancho, pero también pueden tener en cuenta si el dispositivo móvil está en vertical o acostado, ¿sí? Que esto tiene su palabra en inglés, que es portrait, ¿sí? Y landscape, cuando está en modo paisaje. ¿Sí? Entonces, por aquí, para establecer una media query, pueden, si quieren, poner not, ¿sí? Para decir, sí, no está en tal cosa, ¿sí? O solamente cuando esté en tal cosa, ¿sí? Poner qué tipo de medio es, ¿sí? Y alguna expresión, ¿sí? Y luego vamos a poner debajo todas las reglas de eso, ¿sí? Esa es la sintaxis general, ¿sí? Pero nosotros podemos cambiarlo como nosotros queramos, ¿sí? Por ejemplo, podríamos establecer que el color del fondo, ¿sí? Cambie, por ejemplo, decir que pantallas con un ancho de hasta 1200 píxeles tengan un fondo de color negro, ¿sí? Pantallas de hasta 768 que sean de gris y que hasta 600 sean de color naranja, ¿no? Entonces, a esto todavía le falta ahí el media query, ¿sí? Así que vamos a ir a ver cómo queda. Cuando hablamos del tipo de dispositivo, esto que decía aquí, MediaType, nos referimos a esta tablita que está por aquí, ¿sí? Si ustedes no ponen nada, ¿sí? Lo toma con cualquier dispositivo, ¿sí? Pero podrían cambiar cómo se lo ven dependiendo de si es una pantalla, de si se está utilizando para impresoras, es más, incluso si es para impresoras, ustedes podrían ahí ponerle alguna marca de agua o algún encabezado, lo que sea, ¿sí? O también podrían cambiar ahí para aplicaciones que tienen lectura de pantalla, ¿sí? Podrían ser muy específicos, ¿sí? Pero generalmente no lo vamos a estar utilizando, ¿sí? ¿Qué más? Por aquí, algo que pueden hacer, ¿sí? En este ejemplito que teníamos ahí de cambiar el color de la pantalla, ¿sí? Es cambiarlo con, sí, es pantallas mayor a 1200 píxeles, de hasta 768, de 600 píxeles o hasta 760, ¿sí? Y lo que se suele utilizar es estas dos reglitas, ¿sí? Dentro de el paréntesis, ¿sí? Ahí decimos cuál es la medida mínima que tendrá la pantalla o la medida máxima que tendrá la pantalla, ¿sí? Y para hacerlo, ¿sí? Lo vamos a escribir de la siguiente manera. Ponemos @media y ponemos min_width, ¿sí? Acá lo que estamos diciendo es, si como mínimo el viewport, o sea, el ancho de la pantalla, ¿sí? El ancho visible, tiene tantos píxeles de ancho, y acá estamos diciéndole 400 píxeles de ancho, aplicamos estas reglas, ¿sí? Similar a decir, desde este ancho hacia arriba, apliquemos estas reglas. Esta sintaxis es un poquito complicada de entender a veces cuando uno está comenzando, y por eso es que ahora salieron algunas nuevas que ya es bastante compatible. Creo que es range, ¿no? Sí, media queries, hay una sintaxis que se llama sintaxis de rango, que se las dejé por aquí, que es similar a poner esto de aquí, ¿sí? Es similar a poner, si el ancho es mayor o igual a 460 píxeles, aplica estas reglas, ¿sí? Y esto es un poquito más
legible para los usuarios, ¿no? Si se fijan acá, esta sintaxis de rango, ¿sí? Incluso les permite poner rangos intermedios, ¿sí? Si el ancho de la pantalla está entre 100 píxeles y 1900, hacer tal cosa, ¿sí? Que es equivalente a poner arroba media, ¿sí? El min width es 100 píxeles y el max width es 1900, tal cosa, ¿sí? Y nada, ya está en funcionamiento hace bastante, así que bueno, lo pueden utilizar con bastante seguridad. Bien, por otro lado está el establecimiento de las medidas con max width, ¿sí? Que es al revés del anterior. Eh, Dicen desde este ancho hacia abajo aplicamos estas reglas, ¿sí? Que es lo mismo que poner width. Si el width es menor o igual a 768 píxeles, ponemos tal regla. ¿Entiendes? Generalmente, cuando ustedes hagan sus diseños, aplican una u otra estrategia, ¿sí? De poner todos min width o todos max width. ¿De qué va a depender esto? Del paradigma que estén utilizando, ¿sí? Si ustedes utilizan el paradigma mobile first, utilizan una, y si utilizan mobile last, utilizan la otra, ¿sí? Entonces, el recomendado es mobile first, ¿sí? Que generalmente determinan todas las reglas SS para las pantallas pequeñas, ¿sí? Y a medida que van aumentando, ¿sí? Van poniendo todas las reglas de min width primero, ¿sí? Todas las reglas para tablets, y cuando se agranda más, todas las reglas para pantallas grandes, ¿sí? De escritorios o laptops. ¿Bien? Y esto es lo mismo que ponerlo ahí con la sintaxis de rango, se los agregué, así que sería exactamente lo mismo. Para lo que es Mobile Last, que es lo que vamos a trabajar con los diseños que ya teníamos implementados, utilizan al ¿sí? En vez de min width, van poniendo todas reglas max width, que es lo mismo que en sintaxis de rango poner width menor o igual a 768 y width menor o igual a 460 píxeles, ¿sí? Y para esto, veamos un pequeño ejemplito, si es que se lo entendió. Creemos un index HTML y creemos su styles CSS. Y vamos a hacer un poquito. Vamos a crear un ejemplito ahí con contenedores. Esto señor 11. Estamos. Que apretar el escape. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear 3 contenedores, ¿sí? Crear un contenedor, perdón, con. Aquí le pongamos 3 tarjetitas, ¿sí? Y acá a cada tarjetita le pongamos tarjeta y estamos, ¿sí? Y esto lo hacemos por 3, a ver si lo toma. Ahí está, ¿sí? Ahí tenemos un contenedor con tarjeta 1, tarjeta 2, tarjeta 3, ¿sí? Eh, y nosotros lo vemos por aquí. Las tenemos aquí, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer para aplicarle estilo a esto? Vamos a ponerlo así, a ver si se ve. Creo que ahí igual se entiende, ¿no? Bueno, entonces, epa, esperen que. Ahí. Entonces, algo que vamos a hacer es, bueno, primero vamos a resetear un poquito ahí el margen, el padding, así lo dejamos en 0. Y a este container, lo que vamos a hacer es aplicarle un poquito de flex, de F, un poquito de flex wrap, wrap, y vamos a ponerle un poquito de gap, ¿sí? Separan un poquito, a ver si me lo tomo. Y vamos a ponerle un poquito de padding. Ahí, ¿sí? Bien. Acá, ¿qué valor toma el padding y qué valor toma el gap? A ver si ahí adivinan en el chat. Mientras tanto vamos poniendo ahí un poquito de Y sí, estilos habían dicho que 16 era el estándar y 1.25 REM
sería que se agranda eh, el 25% de 16 y el padding es 16 porque estaban dentro del box container. ¿Es? Veo cara de que no es. ¿Qué? Ah, sí, sí, sí. Sí, ahí tendríamos, ¿sí? Esto es, a ver, ahí, ¿sí? Es 16 píxeles, ¿sí? Por 1,25, ¿sí? Que fíjense, la mitad es 8 más 4, ¿sí? Sería más 4 píxeles, ¿sí? Y ahí tenemos, ¿sí? Acá esto, ¿sí? Es el 25%, ¿sí? De los 16, de los 16 píxeles que tiene el HTML, ¿sí? ¿Entiendes? Sí, sí, Rápidamente. entiende. Se entiende. Y acá sería lo mismo que tenga el padre, que sería 16 píxeles. Bueno, ¿qué más? Background color. Ahí le vamos a poner un colorcito. ¿Cómo? A ver. Perdón, no tengo linkeado nada, así que seguramente es eso. Le puse styles. Bien, ahí tenemos. ¿Sí? Flex wrap. Vamos a ponerle a ver, un poquito de. eh, vamos a cambiarlo a ver. No, te voy a poner a ver. Ahí está, un poquito bastante oscuro. Eh, ¿Qué más? Vamos a agregarle un poquito de borde. Arroz sólido y vamos a ponerlo ahí con. Oh, sí, creo que me quedó. Está bien. No me queda súper. Ahí está. Bien. ¿Qué más? Vamos a agregarle un poquito de padding. 5. Está. Eh, y por aquí me está olvidando de el box sizing, ¿sí? Box sizing, border box. Así queda todo correctamente. Y está todo alineado, así que bueno. ¿Qué me quedaría? Bueno, fíjense que esto, a ver, tiene una medida que, fíjense que siempre es la misma, ¿no? Entonces, cuando yo hago esto, se va poniendo una debajo de la otra, ¿sí? Entonces, ¿qué me gustaría a mí en general? ¿Sí? Que tenga, ¿sí? Un flex, ¿sí? Eh, que tengan uno y uno y que vayan cambiando el tema de la disposición, ¿sí? Generalmente, acá, ¿sí? Pueden hacer un cálculo de decir, bueno, esto quiero que ocupen cada uno un 33,3333%, ¿sí? Y fíjense que, bueno, acá se tengo esto para abajo. ¿Por qué? Porque tengo un poquito de gap entre medio, ¿sí? Le tengo que restar este gap. Entonces, este gap que tengo por aquí, cuando hago un cálculo, ¿sí? Se lo voy a restar, ¿sí? Yo creo que ahí me debería quedar más o menos. A ver, no sé si un poquito más. Por ahí que dicen en el chat. ¿No será por el 1? Por el rem que tengo por aquí. Qué raro. A ver. Claro, por el uno separado uno calc, ¿o no? Ah, No sé si estoy tirando de... ¿Verdad? No sé si sí, está es bien. el 1,1, es el flexing y es la cantidad de que se agranda y que se achica cada vez que se agranda y se achica. En fin. Qué raro, ¿eh? Está, ahí me lo tomo. No sé qué hice. Ahí está. No sé si cambié algo más. Ah, Le a ver. puso una... Puede ser que le haya puesto un... cerrado el... ¿Cómo se llama? Paréntesis, ¿no? No, no, parece el border box cuando lo puse ahí arriba. Ahí me lo tomo. Ah,
Bien, y acá, bueno, otra cosita que voy a hacer es ahí la línea de texto, el acento, y bien, ahí está. Bueno, ahora sí. Entonces, fíjense que cuando ya no entran con el contenido se va para abajo, ¿sí? Y fíjense que ahí va quedando un poquito más, ¿sí? Bueno, ¿qué podemos hacer aquí para ir haciendo los media queries? ¿Sí? Es decir, por ejemplo, arroba media, ¿sí? Y con el arroba media, decir a partir de cuándo queremos cambiar, ¿sí? Entonces, por aquí hacemos que el max width, lo pueden hacer con el max width o también con el otro, ¿sí? Pero, a ver, ¿sí? Simplemente con el max width, abren y cierran las llaves y ahora cambian todo lo que tengan que cambiar, ¿sí? Cuando ustedes cambian, ¿sí? Por ejemplo acá, la car, si yo le quiero cambiar cómo se calcula, ahí fíjense que me hace el cálculo, ¿sí? Que lo que va a hacer, fíjense, es que cuando sea menor a 30, a 720, ¿sí? Cambia cómo se va a calcular, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí le calcula el 50% a cada uno y obviamente ahí sacándole el 1.25 rem que tienen del gas, ¿sí? Entonces, aquí es tres columnas, quitando el gas, ¿sí? Y acá, para dos columnas, sería que ocupe cada uno el 50%, ¿sí? Y quitándole el gas, ¿sí? Y otra cosita que podemos querer hacer es decir, bueno, cuando sea una pantalla menor a 320, ¿sí? Como decíamos por ahí, hacemos que sea una sola columna, ¿sí? Entonces, si queremos que sea una sola columna, acá, como ya no va a haber gap entre elementos, ponemos 100%, ¿sí? Entonces, ahí cuando lleguemos a menos de 320 píxeles, ¿sí? Ahí fíjense que hace esto. Acá no lo podemos saber, ¿sí? Ahí tenemos que hacer bastante a ojo, ¿sí? Pero bueno, si lo hacen con el live share, ahí van a poder ver cuándo es que cambia, ¿sí? A cada uno. Y con esto se aseguran, ahí fíjense de que cada una de las tarjetitas estén ocupando el 100% de el ancho de la pantalla, ¿sí? A diferencia de esto que teníamos con las tarjetas de superhéroes, que generalmente ahí lo tenían, ¿cómo se llama? Siempre de un ancho fijo, ¿no? Entonces, muchas veces vamos a querer siempre ocupar todo ese ancho, ¿sí? Y esta es una gran manera de hacerlo, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Bueno, la otra manera sería poniendo, en vez de esto, creo que sí lo podemos poner, a ver. Poner cuando el width sea menor o igual a 720, ¿sí? Y por aquí, lo mismo, ¿sí? Así que bueno, pueden utilizar los dos ahí, ¿sí? Y también lo que podrían hacer, en vez de poner 720, podrían poner medidas relativas, ¿sí? Mientras sea el 16 píxeles el HTML, pueden ponerlo, ¿sí? Con medidas relativas. Así que, nada, por ahí lo tienen. Uf, y ya se nos acaba un poquito el tiempo. Bueno, por aquí tienen el ejemplito con el cambio de colores, ¿sí? Con el que venía de antes, ¿sí? Pueden cambiar lo que ustedes quieran, ¿sí? Yo acá cambié solamente el tamaño de la car, ¿sí? Pero pueden cambiar varias reglas de lo que quieran, ¿sí? Y siempre el que esté más abajo va a ir sobreescribiendo el que está más arriba, ¿sí? En este caso estoy solamente reescribiendo esta regla que está por aquí, pero yo podría, si quiero, cambiarle también el background color a estos elementos, ¿sí? Y acá decirlo, bueno, no, en vez de este background color, creo que quieras que tengas un rosita, ¿sí? Entonces fíjense que solamente cuando está entre 720, ¿sí? Pero también toma aquí abajo. ¿Por qué? Porque no la sobreescribo. Si quiero, puedo venir aquí y sobreescribir y decir, bueno, cuando sea muy chiquito, cambiar a ver, ¿sí? Y ahí fíjense que va
tomando diferentes estilos de pantalla, ¿sí? Y ahí está. Bien. Bueno, la idea de la ejercitación para esta clase, por aquí tienen algunas cositas más. Esto ya lo vimos de las DevTools, que lo pueden cambiar desde Ctrl+Shift+M, ¿sí? Pueden cambiarlo con respecto al Landscape Portrait, ¿sí? Después vean un poquito más. Por ahí les dejé todo eso. Y ya para terminar, por aquí les dejé una pequeña ejercitación en la que tienen, fíjense, tienen un proyectito base en la que ya tienen todo el diseño web diseñado, implementado, perdón, codificado, y lo tienen de esta manera. Si ustedes se van a encontrar con esto en desktop, ¿sí? Y no tiene aplicadas las media query. ¿Qué va a pasar? Que cuando ustedes esto lo achiquen, estas tarjetitas se van a achicar cada vez más, ¿sí? Pero van a mantener siempre lo mismo, ¿sí? Así que lo que tienen que lograr es, y a ver, por aquí puedo cambiar, lograr que en mobile se vea así y que en tablet se vea así, ¿sí? Entre tablet y mobile no van a encontrar mucha diferencia, y creo que un poquito ahí la altura que tiene aquí arriba. Pero fíjense que la idea es pasar de tener 3 columnas, ¿sí? A tener una única columna cuando trabajen con mobile, ¿sí? Fíjense que acá también agranda un poquito el encabezado, ¿sí? Y otra cosita que cambia mucho es el contacto, ¿sí? Fíjense que esto se ve uno debajo del otro y en el desktop se ve uno al lado del otro, ¿sí? Y acá en el pie de página pasa más o menos lo mismo, ¿sí? Tiene que dar uno debajo del otro, un elemento debajo del otro, ¿sí? Así que tienen que establecer ahí eh, el flex, ¿sí? Si lo establecen como flex, pueden poner que esté en row y que cuando sea la medida más chiquita, cambiarlo a columna, ¿sí? Así que ahí pongan un poquito en práctica, ¿sí? No recuerdo si aquí ese se los había dejado comentado, pero bueno, por aquí abajo, ¿sí? Siempre las media queries van aquí debajo de todo, ¿sí? Así que bueno, ahí ponen las dos media queries que necesitan. En este caso, ¿sí? Como está en desktop, tienen que utilizar mobile last, ¿sí? Y van poniendo todas las medidas, ¿sí? Cuando sea menor o igual a 720 y cuando sea menor o igual a 320, aplican diferentes reglas. ¿Entiendes? Traten de hacerlo yo. Usamos, ¿cómo dijo? Min width por ser mobile Max, first. Ah, max max width, width. sí, sí, muy similar a lo que apliqué aquí, ¿sí? Así que max width o width menor o igual a, ¿sí? Eh, sí, ya les comparto, las diapos no se las compartí, ya les comparto las diapos y el código aquí en clase, como siempre. Ahí se los comparto por el Discord, así lo pueden hacer. Y también les voy a pasar un videito ahí resolviéndolo paso a paso al ejercicio, así si se traban, pueden ahí ver el videito y destrabarse un poquito, ¿sí? Bueno, chicos, los abandono en otra clase. Así que Gracias, nada, que tengan profe. un Buenas buen noches. fin de y los veo el lunes de vuelta. Nos vemos hasta el lunes. Saludos a todos. ¿No? Abrazo. Hasta el lunes, saludos.